Igual hacemos nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo. Que Dios bendiga a esa noble audiencia del 105.9 del FM, a quienes nos escuchan a través de la internet en www.radiofaro.es.tl, a quienes escuchan estas predicaciones a través de Radio Maranata desde Jalapa. Bendiciones a quienes escuchan las predicaciones a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 del FM, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos. Dios bendiga a esa audiencia también, y a nuestro hermano Julián Lobos, que nos reproduce en Radio Visión San Pedro Sula, Honduras 101.1. Damos paso a la palabra del Señor entonces. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gozaré, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, es importante que hagamos un balance de nuestras vidas y pongamos mucha atención a aquellas cosas que son nuestras fortalezas, pero también que miremos cuáles son nuestras debilidades. ¿Para qué soy bueno y para qué no? ¿En qué me desenvuelvo bien y en qué no? Y entonces uno empieza a darse cuenta de que tenemos un lado flaco, una área débil, un talón de Aquiles, dice el escritor griego, refiriéndose al punto débil de este varón llamado Aquiles. Dice la historia, la fábula esta de Aquiles, que era un guerrero muy poderoso a quien nadie podía vencer, hasta que alguien un día descubrió que en el talón tenía su punto débil, la parte posterior del pie, y ahí lo golpearon y fue vencido Aquiles. De ahí surgió la frase esa, el talón de Aquiles. Todos tenemos no el talón de Aquiles, pero sí tenemos un lado débil, un área de nuestra vida en la que somos mucho más débiles. El apóstol Pablo manifiesta ser un hombre con muchas razones para gloriarse, para alegrarse, para sentirse orgulloso. Sin embargo, reconoce que hay un área débil en él. Llama a él en el capítulo, en los versículos 7 y 8, dice que para no hacerse grande, para no enorgullecerse tanto en cuanto a las visiones y revelaciones que Dios le había dado, Dios mismo puso en él un talón de Aquiles, un aguijón en la carne, dice, un mensajero de Satanás, algo que le hace recordar su humanidad, su debilidad, que me abofeté, dice, y me avergüenza en sobremanera. Y entonces quiero traer a su pensamiento, mi estimado hermano, que medite por un momento cuál es su punto débil, cuál es esa área de su vida que usted no ha podido controlar, cuál es esa razón por la cual Satanás se aprovecha y muchas veces nos avergüenza. Cuando venimos al altar de rodillas y buscamos a Dios en oración y sin que nadie más nos escuche, nuestra conciencia nos acusa y nos recuerda que somos humanos, pecadores, débiles, propensos a fallar, que muchas veces nuestra fe nos falla, nuestros pensamientos no son acordes a los pensamientos de Dios, y aún nuestras actitudes y palabras muchas veces se han salido del orden divino. Y cuando venimos al altar, Satanás viene y nos acusa y nos dice: ¿y qué estás haciendo aquí, sin vergüenza? A los que hemos tenido ocasión de
lidiar con espíritus inmundos, demonios, con personas endemoniadas, y regularmente el demonio se manifiesta y trata de avergonzar a los cristianos y les dice: ¿y qué venís a hacer aquí? Si vos sos esto, si vos sos aquello, si vos allá. Y nos busca nuestro lado flaco, nuestro talón de Aquiles. Satanás no es un guerrero que tira pedradas a ver a quién le pega. Él escoge sus blancos y sabe a quién tentar y cómo tentarte. Aquel que nunca le gustó el licor, no lo va a tentar con una botella de licor. Pero si sabe que has tenido algún problema con el alcoholismo, de seguro te va a tentar por esa área. Hay una área débil de nosotros. A algunos cristianos les pasa lo que Pablo estaba obviando. Pablo dice: para que no me exalte en sobremanera o desmedidamente en cuanto a lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos cristianos en nuestros días se exaltan de sobremanera por lo que son y tienen? Y yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el evangelista. Hemos tenido gente incluso que nos visita en la iglesia y dicen: soy evangelista internacional. Y dice uno: y no, dice uno, los queda viendo uno, no tiene talle, dice uno. A los días los mira uno vendiendo, no sé, alguna cosita ahí en la calle, dice uno: bueno, ¿y este evangelista? Dice uno, se queda uno. ¿Por qué? Porque les gusta simplemente ponerse títulos. Hemos llegado a una época en donde ser pastor ya no es muy de caché. Entonces ya hoy no se dice el pastor, se dice el ministro, se dice el profeta, el apóstol. Y se ponen nombres buscando gloria de los hombres. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: Dios en su misericordia, conociendo todas las virtudes que puso sobre mí, también permitió en mí, me fue dado, dice, un aguijón en la carne, un talón de Aquiles. Yo sé que aunque no lo reconozca usted así abiertamente, de forma verbal, ahí donde usted se encuentra en este momento, sabrá reconocer que usted tiene un área débil. Yo tengo un área débil y la reconozco delante de Dios. Cada vez que vengo al altar, mi recuerdo delante de Dios es: ayúdame a mantenerme firme, porque Señor, tú conoces mi humana debilidad. Aunque usted no lo quiera reconocer, indudablemente, si el apóstol Pablo, siendo un hombre tan correcto, tan lleno del poder de Dios, tenía un talón de Aquiles, ¿por qué no lo tendría usted? ¿Por qué no lo tendría yo? Tenemos todos, quizá en nuestro carácter, somos volados de genio y con poquito reventamos. Ya hubo un amén por ahí. Y hay debilidades en nuestro andar con Dios que nos hacen vulnerables ante los ataques de Satanás. Dice el apóstol Pablo que él tenía un aguijón en la carne, el cual le abofeteaba y le avergonzaba en sobremanera. Algunos de los filósofos de la Biblia, de los que se dedican ahí de pronto a hacer teología, porque esa palabra a mí no muy me suena correcta, pero de estos teólogos dicen que Pablo tenía un ojo torcido, tenía una nube en el ojo, le relampagueaba, y que eso le daba vergüenza al apóstol Pablo. Pero si usted se da cuenta, la vergüenza del apóstol Pablo no era con la gente. La vergüenza del apóstol Pablo no tenía que ver con cómo la gente lo recibiera, porque dice que va con el Señor y le pide a Dios que se lo quite, y cuando le pide a Dios que se lo quite, Dios le contesta: suficiente debe ser para ti, que ya te perdoné. Ahora, ¿por qué Dios tenía que perdonar a Pablo por tener el ojo chirre? ¿A que no? Se me hace en mi humilde interpretación de la palabra que cuando el Señor le dice: bástate mi gracia, yo ya te perdoné,
Ese aguijón de la carne del apóstol Pablo era una situación de la cual Pablo se avergonzaba delante de Dios, la cual traía delante de Dios y le era penosa ante Dios, y Dios le dice: esa situación yo ya te la perdoné. ¿Me capta? Estoy hablando de ese talón de Aquiles que tú traes, esa área débil de tu vida que te avergüenza y que te hace vulnerable ante Satanás, y que muchas veces cuando vienes al altar, el mismo Satanás te señala, te incrimina y te dice: ¿qué estás haciendo en este altar? Y el Señor desde sus altos cielos te dice esta noche: yo ya te perdoné, bástate mi gracia. ¿Para qué quieres ser perfecto?, le dice Dios a Pablo, si de todos modos ya estás perdonado. Mire, imperfecto, feo, trompudo, malcaedor, todo lo que quiera usted del hijo de don Rufino, pero ya me perdonó el Señor. Usted tal vez no me perdone lo feo que soy, pero Dios sí ya me perdonó. Esa es la diferencia, hermanos. Y dice el apóstol: me gozaré, me alegraré por tanto en mis debilidades. ¿Sabe por qué debemos de alegrarnos de ser hombres y mujeres débiles? Jesús dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Bendito sea Dios, somos una bola de enfermos, pecadores, necesitados de Dios, y hallamos cabida en Él y nos basta su gracia. Gracias a Dios, porque el hijo de don Rufino no es perfecto. Si yo hubiese sido perfecto, no hubiera tenido necesidad de Cristo. Y yo prefiero ser imperfecto, malcaedor, trompudo. Mire, lo que usted quiera arrimarme está bien, con tal de tener parte con Cristo. Yo prefiero ser así, tener parte con Él. Y es que, mis hermanos, el perdón y la salvación, la gracia de la cual el Señor habla en el versículo 9, se hace solamente efectiva cuando el ser humano reconoce que ha pecado y que es débil delante de Dios. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y entonces el Señor se manifiesta. ¿Cuánta gente hay que dice: yo no necesito, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie? Yo en vez de hacerles mal les hago bien, y si no les hago bien, mejor no les hago mal, dice. Pero yo no necesito, dice, para ser como el hijo de don Rufino estoy mejor como estoy, dice. Sí, usted está mejor que yo aparentemente, pero no tiene parte con Cristo. Ese es el detalle. El ser humano que quiere tener parte con Cristo necesita reconocerse pecador. El evangelio modernista que hoy se predica le enseña a la gente no a que la gente es pecadora y necesita arrepentirse. Le dicen a la gente: venga, usted es un campeón, usted nació para triunfar, usted es el príncipe, usted es la princesita de Dios. Y empiezan a engordarle el ego a la gente, hasta que la gente se siente así muy hinchada, muy importante. Y cuando ya se sienten muy importantes, como usted es rey, como usted es reina, como usted es Jehová Junior, dijo Cash Luna, entonces tráigame su dinero, porque usted tiene que tener, porque es un príncipe, y si somos hijos del rey de reyes, ¿de dónde no va a tener usted? Tráigame. Y empieza la basculeadera ahí a bajar a la gente. El mensaje verdadero del evangelio es llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero la gente no quiere reconocerse pecadora. Pablo reconoce tener una debilidad, un talón de Aquiles, un aguijón en la carne. ¿Lo reconocerá usted? ¿Reconocerá usted que tiene necesidad de Dios, que somos pecadores, que le hemos fallado, que tenemos un lado flaco, un ojo choco? Es necesario que entendamos que lo necesitamos a Él. Es que yo tengo tantos años de ser evangélico, a mí ya ni tentaciones me vienen, dice alguien. ¿Qué? Dice el apóstol Pablo: el que cree estar firme, cuídese de no caer, dice. Mire que no caiga. Si alguno cree, no dice que si alguno está firme, si alguno cree estar firme,
Cuídese de no caer. Tal vez nunca hubiéramos conocido el poder de la gracia, del perdón de Dios, si nunca hubiéramos experimentado en nosotros la debilidad de nuestra naturaleza, nuestra flaqueza humana. Bendito sea el Señor por el aguijón de nuestra carne, por las acechanzas del diablo que nos obligan a recurrir a la potencia del poder y de la gracia de Dios. Sea bendito el Señor por las pruebas que vienen a nuestra vida. Hemos de apreciar nuestra propia debilidad, porque así es como se manifiesta el poder de Dios. Dice el versículo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta preciosa respuesta salida de labios de Dios mismo debe estremecernos de gozo. ¿La gracia de Dios es suficiente para ti? A Pablo le dijo: bástate mi gracia. Esa misma respuesta de Dios viene a nuestra vida hoy cuando le pedimos salud, cuando le pedimos dinero, cuántas cosas le podemos estar pidiendo a Dios, y quizás, a lo mejor su respuesta sea: bástate mi gracia. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo en esta hora: ¿es suficiente la gracia de Dios para mí? ¿Me conformo con la gracia de Dios? ¿La gracia de Dios es suficiente para nosotros? ¿Creemos esta palabra? ¿No es el aire suficiente para las aves y el océano para los peces? El Dios Todopoderoso es bastante para cubrir mis necesidades. El Dios Todopoderoso es más que suficiente para cubrir tus necesidades. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Y el que basta para el cielo y la tierra es Dios. Sin duda, también podrá satisfacer las necesidades de un miserable gusano como yo. Dios es suficiente. Ahí les encargo mañana, que se celebra el aniversario de la radio y que vamos a estar en vivo todo el día, me pongan ese himno que dice: Él es suficiente para mí, es suficiente para ti, Cristo el Señor. En la abundancia, en la escasez, en la alegría y el dolor, Él es suficiente para mí. Y yo te pregunto esta noche: ¿has encontrado la satisfacción, la suficiencia para todas tus necesidades en Cristo? Confiemos en Dios y en su gracia. A lo mejor Él no nos quite nuestro dolor, así como a Pablo no le fue quitado el aguijón de la carne, pero nos va a ayudar a soportarlo. A lo mejor no nos quite nuestras debilidades, pero Él va a glorificar su fortaleza en nosotros. A lo mejor el problema que tienes nunca se resuelva, pero te vas a mantener firme a pesar del problema. Quizá nunca tengamos las respuestas a las peticiones que hemos hecho de la forma en la que quisiéramos. Quizá Dios nos diga que no, quizá Dios nos diga: bástate mi gracia. Pero en medio de esa tribulación, en medio de esa petición, quiero decirte que la gracia de Dios es suficiente. El que nada vale vencerá a los más poderosos, por cuanto la gracia de Dios está con él. Es mejor poseer la potencia de Dios que nuestra propia fortaleza. Es mejor ser débil y tener 2 talones de Aquiles, no 1, pero que el Señor esté conmigo. Porque si fuéramos 1000 veces más fuertes de lo que somos ahora, de nada nos valdría contra nuestros enemigos si es que el Señor no está con nosotros. Y si pudiéramos ser más dóciles de lo que somos ahora, lo que parece imposible por cuanto somos de lo más cobarde que hay sobre la tierra, pero si Cristo está con nosotros,
todo lo podremos en Cristo, porque Él es la fortaleza, Él es la fuerza. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dice Él. Quizás esta etapa de tu vida sea en la que te sientes más débil, sientas que lo has perdido todo y que no hay ya fuerzas para seguir adelante. Es entonces cuando más fuerte eres, por cuanto el Señor está contigo. Yo quiero darte gracias, Señor, por mis debilidades, por mis flaquezas, por mi humanidad, por ese talón de Aquiles, Señor, que me mantiene humillado a tus pies, reconociendo que de no ser por tu misericordia, no alcanzaría yo perdón. Gracias, Señor, en medio de mis flaquezas, de mis pobrezas, de las persecuciones que me ha tocado llevar, Señor. Gracias por tu gracia. Quiero decirte, Señor, que muchas veces no me ha bastado tu gracia y he reclamado, he imprecado delante de ti, Señor, reclamando. ¿Por qué? Porque a mí. Pero esta noche te pido perdón y te digo, Señor, es suficiente tu gracia, es suficiente tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia, por habernos salvado a pesar de todo, en contra de cualquier pronóstico o situación. Tu gracia es mayor, dice el himno, cuando la prueba es más cruel. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.